Hace 35 años fue que el Señor me tocó y lo a mi esposo y a mis hijos, y ahora vemos el resultado de la semilla, ¿no? Cuando la semilla cae en buena tierra, tiene una explosión increíble. Pues vamos a entrar a la palabra, acompáñame a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque, como dice tu misma palabra, tú has resucitado, estás sentado a la diestra de Dios, intercedes por nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias. Que tu palabra, Señor, pueda traer un fruto abundante, Señor, y que tú puedas transformar nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero compartirles en esta mañana, me toca a mí compartir, si yo le pudiera poner un título, le pondría Haciendo la diferencia. ¿Por qué? Porque tú estás llamado, tú estás llamada a hacer la diferencia. Hemos sido llamados por Dios a hacer una diferencia en este mundo. La palabra lo dice, la palabra es muy específica, muy clara en eso y nos habla. Pero yo me topo con un pasaje aquí de la Escritura, ahí en Mateo 7, versículo 21, donde el Señor Jesucristo está hablando y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo creo que estas personas a quien Jesús les estaba hablando, a quien estaba dirigiendo este mensaje o esas palabras, estaban de cierta forma, de cierta manera, con una intención distinta en su corazón, que realmente extender su reino. Y por eso Él habla de esa manera. Pero tú y yo como iglesia estamos llamados a hacer una diferencia. Como hombres estamos llamados a hacer una diferencia. Como mujeres están llamadas a hacer una diferencia. Como jóvenes, los jóvenes que estén aquí están llamados a hacer una diferencia. Ese es el corazón de Dios para nosotros. Si tú me acompañas para referenciar esto mismo que te estoy diciendo, en Efesios capítulo 1, Efesios en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego fíjate cómo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que nos escoge antes de que el mundo sea fundado. Esto es un misterio, yo lo sé, pero Él nos escoge antes del mundo ser fundado. Aquí dice la palabra: para que seamos santos y sin mancha. Y luego dice: en amor, habiéndonos predestinado. O sea, nos escoge y dice que nos predestina para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra forma de decir esto es: así como a Dios se le antojó. Según el puro afecto de su voluntad es que nos escoge, nos toma. Y luego dice aquí: para alabanza, versículo 6, de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces estamos viendo cómo en la Escritura tú y yo, como individuos y como iglesia, estamos llamados a hacer una diferencia. Ahora acompáñame a Mateo, vamos de nuevo a Mateo, pero ahora en el capítulo 10, donde el Señor Jesucristo escoge a sus discípulos, agarra a sus discípulos, ya escoge a sus 12, los que van a ser los apóstoles o los 12 enviados. Los escoge el Señor Jesucristo y les da este mensaje. Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice: y yendo predicad diciendo:
el reino de los cielos se ha acercado. Dice más adelante: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, ¿qué dice? Exactamente, da de gracia. Y el Señor Jesucristo entonces agarra a sus discípulos y les da este mensaje. Y este mensaje yo quiero compartirlo, por decir así, en 3 facetas. Vamos a entrar a la primera faceta. Les dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La primera cosa que nosotros tenemos que entender es que tú y yo somos el mensaje. Tú eres el mensaje de Dios. Tú eres el mensaje de Dios para tu casa, para tu colonia, para tu ciudad, para tu nación. Nosotros somos el mensaje de Dios al mundo. Muchas veces nos hemos excusado y decimos: es que la palabra de Dios es el mensaje. Pero yo quiero decirte algo: cuando el Señor Jesucristo está hablando, ellos todavía no tenemos la Biblia como tú y yo la tenemos. Tú y yo ya tenemos un libro, pero la iglesia primitiva no tenía una Biblia, no tenía un libro, tenía los escritos del Antiguo Testamento, los cuales no eran así como que tú los puedas ir a comprar en la librería. Los tenían nada más los sacerdotes. Entonces ellos entendían que el mensaje de Cristo eran ellos. Nosotros somos el mensaje de Cristo. Y si nosotros no validamos el mensaje de Cristo, este libro es un libro más. En la iglesia primitiva ellos validaban el mensaje, y entonces cuando se escribe lo que escriben los apóstoles, ellos dicen: si es cierto, lo que están escribiendo es lo que ellos están viviendo. Tú eres el mensaje. Y luego dice el Señor Jesucristo, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está hablando de la necesidad de que tú te acerques a donde Él está, a donde Él habita, ¿verdad? En Marcos, ahí capítulo 3 versículo 15, dice que el Señor los llamó a sus 12 para que estuvieran con Él. Entonces, cuando una persona, cuando una iglesia se acerca al corazón de Jesús, se acerca a lo que Él está haciendo, a lo que Él trae en plan hacer, se convierte en el mensaje. A mí me gustaría que tú voltearas con la persona a tu lado y tú le dijeras: tú eres el mensaje. Porque algunos me están volteando a ver con cara de que como que no me quieren creer, pero ahorita los voy a convencer. Mateo capítulo 11 versículo 12, un capítulo más adelante, dice: de cierto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Hemos pensado y hemos meditado muchas veces en este pasaje. El reino de los cielos sufre violencia. Pero ¿cómo va a sufrir el reino de los cielos violencia? Bueno, te voy a decir por qué. Porque el reino de los cielos, donde está Dios, tiene 2 facetas. Una faceta es que es el paraíso, donde está el trono de Dios, donde Cristo está a la diestra, donde sus santos ángeles le adoran. Pero la siguiente faceta es lo que está en tu corazón. Tú tienes en tu corazón un troquel, un sello, una impresión de su reino. Y es su reino en tu corazón que se violenta para alcanzar el propósito, para alcanzar lo que Dios tiene. Entonces Jesucristo lo habla y lo dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos está sufriendo una violencia por cuanto avanza en contra de la corriente de este mundo. Tú estás tratando de vivir para Cristo, tú estás tratando de ser el mensaje, y yo te voy a garantizar algo: vas a tener aflicción. Jesucristo dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza está en el Señor, nuestra confianza está en Él. Pero mientras tú avanzas para alcanzar ese reino de Dios, va a haber una violencia que se va a ejecutar. Así como el mismo Esteban, ¿verdad? Cuando estaba siendo apedreado, dice la palabra que se abren los cielos, lo ve al Señor Jesucristo a la diestra de Dios. Me gusta cómo dice la traducción en inglés, porque dice que está parado a la diestra de Dios, así dice en inglés. Me gusta eso. Yo pienso que es porque el Señor Jesucristo se pone de pie para recibir al primer mártir, y ahí en ese momento se violenta algo, y aunque él pierde la vida, alcanza el reino de Dios.
¿Por qué? Porque el alcance del reino de Dios va más allá de tu vida. El vivir el mensaje, el ser el mensaje, va más allá de nuestra propia vida. De hecho, el vivir el mensaje habla de entregar nuestra vida. Y eso está medio violento. Cuando te dicen de entregar la vida, pues ahí dice uno, ay, eso está ya más. ¿Para qué te pones tan agresivo, verdad? Entonces, primer cosa, tú eres el mensaje. Yo me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo, hace ya algunos años, ¿verdad? Ya han pasado algunos años, yo me convertí de joven. Y cuando yo me entregué a Cristo, pues estaba de moda esos testimonios así muy escandalosos, ¿verdad? Pero pues yo crecí en la iglesia, yo no tengo uno de esos testimonios así muy, ¿cómo te diré? Muy escandalosos. Y luego me topé con ese pasaje que dice ahí en Romanos 1:16, no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y yo me daba cuenta que al crecer en la iglesia tenía el cristianismo como parte de mi cultura, mas sin embargo cuando se trataba de hablar de Cristo o de ser el mensaje me daba vergüenza. Y empecé a ir a un grupo de evangelismo pues para tratar de quitarme la vergüenza, ¿verdad? Y me acuerdo una vez llegamos, me llevó a evangelizar la persona que me agarró, una persona que ahora está como misionero en España. Y él me aventó al ruedo, me acuerdo una vez. Pero antes de mí pasaron otros a decir, ¿verdad? Es que yo era bien malo y hacía esto y contaban unas barbaridades y decían, el que mucho se le perdona, mucho ama, basado ahí en la escritura, ¿verdad? Y yo decía, híjole, pues es que entonces yo no te amo tanto porque no me perdonaste tanto. Y se me venía solamente. Y luego ya cuando me tocaba a mí, ¿verdad? Pues yo también me quería hacer el malo y pues no sabía ni qué decir, me quedaba con el cambio, ¿verdad? Algo así, iba al baño y no le bajaba, o sea, cosas de ese tipo, la verdad, porque no tenía más repertorio de vida pasada. ¿Sí me explico? Pero me fui dando cuenta que el pasaje que dice al que mucho se le perdona, mucho ama, tiene que ver no con la perversidad o la maldad de tu pasado, sino con la revelación de la gloria de Dios. Porque cuando la gloria se te revela, no importa si tú tienes un pecadito, sigue siendo pecado. Es como si una mujer embarazada de 3 semanas de embarazo dijera, yo estoy tantito embarazada. O sea, el embarazo va a crecer. Así es el pecado. Poquito o mucho, el pecado crece hasta que es cortado. Y entonces ya me aventaba, ¿verdad? Ya me aventaba ahí al ruedo y ya me aprendí Juan 3:16 y se los decía. Pero me acuerdo mucho un día, entendiendo esto de ser el mensaje, que fuimos a una plaza con el evangelismo ese que se hacía hace 25 años. ¿Cómo era? Pues nada más se llevaban 2 guitarras, hacían una media luna y cantaban el éxito del momento aquel entonces. Alabaré, 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 alabaré. Estoy hablando hace muchos años, ¿verdad? Algunos de ustedes ya ni han de tener memoria de eso. Y terminábamos de ahí de cantar y luego pasaba este amigo, que es ahora misionero en Barcelona, y se pasaba él al frente y empezaba a decir, pues aquí con nosotros viene un joven que Dios le perdonó su pasado y lo sacó de una vida vil y era un gusano. Y yo estaba de este lado pensando sinceramente, pobre muchacho. No sé si me explique, ¿verdad? Pero es pobre muchacho, decía yo. Y recuerdo que estábamos ahí con el testimonio y un canto y el testimonio y el canto. Y cuando de repente van pasando unos amigos ahí de la preparatoria, los veo que están pasando y estamos cantando, ¿verdad? Alabar. Y me volteo y que no me vean, ¿verdad? Me daba pena que me fueran a ver. Pero ya era mi turno de pasar, paso ahí al lugar. Y ay, pues ya sabes, ¿no? Te tiemblan las piernas. Pero en ese momento dice, Alan, ven. Y yo paso al frente y mira a mis amigos que iban pasando por allá. Sección VIP. Híjole, mano. Y fui aprendiendo. No te avergüences del evangelio. ¿Por qué? Porque tú eres el mensaje. Mis amigos querían validar si lo que yo decía, si lo que yo iba a predicar,
si lo que yo iba a compartir hacía una referencia a cómo yo me portaba en donde andaba. Por eso te digo, tú eres el mensaje. La gente allá afuera, cuando te ve a ti, fíjate bien, ellos no están pensando en la Biblia porque ellos ni han leído la Biblia, muchos de ellos, o la han leído porque otros se la leen, ¿verdad? O una referencia ahí hasta equivocada. La referencia del mensaje, ¿quién es? Tú. Tú eres la referencia de que si esto es verdad. Por eso Cristo dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque santificarte en la verdad significa sumergirte en ella, bañarte en ella, que esté por adentro, que te salga, ¿verdad? Que entiendas que esta es la espada del Espíritu, que es una palabra espiritual. Es la espada del Espíritu. O sea, la palabra no es palabra, sino hasta que es espada. Y tiene que ser en el Espíritu, tiene que ser rema en el Espíritu para que entonces se convierta en una espada. Si no, es un libro nada más. Porque es que cuando escuchamos a predicadores, cuando escuchamos a nuestro pastor, cuando escuchamos a otras personas, se nos viene la revelación de algún pasaje que no habíamos entendido porque ya se les hizo rema a ellos. La espada ya los partió, ya los cortó, ya les traspasó el corazón y ahora lo están compartiendo. Bueno, es lo que te digo, la palabra no es espada, sino hasta que es en el Espíritu, hasta que rema tu vida, es entonces que tu vida se convierte en un mensaje. Tú eres el mensaje. Yo nada más quiero que tú tengas en entendimiento eso, ¿verdad? Que tú eres el mensaje. Regresando a Mateo capítulo 10, dice: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos que se ha acercado eres tú. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que se acerca a través de Cristo y ahora a través de la iglesia somos nosotros. La siguiente cosa que dice aquí, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, ¿verdad? Eso es lo siguiente que dice, que una vez que la iglesia, una vez que una persona ha entendido que es el mensaje, se va a convertir en un cristiano que responde a las necesidades. ¿Por qué? Porque ser el mensaje te lleva a responder las necesidades que vienen a tu alrededor. Hay dos tipos de cristianos, hay dos tipos de personas que vienen a la iglesia: el primero y el segundo, ¿verdad? El primero es el que viene a dar y el segundo es el que viene a tomar. El primero viene con la mentalidad maná, a ver qué me dan. El segundo viene con la mentalidad sembrar y cosechar, como cuando los dejó, ¿verdad? Entraron a la tierra prometida y ya no iba a caer maná, ahora tenían que trabajar, sembrar y cosechar. Ellos tenían que poner de sí. Ahora así son las necesidades. Las necesidades es no yo convertirme en una necesidad, sino yo ver las necesidades y yo suplirlas. Yo hacer algo por las necesidades. Tú no vas a poder hacer todo, ¿verdad? Lo que está a tu alrededor no lo vas a poder suplir, pero sí lo que venga a tu mano. Eso es lo que sí vas a poder hacer, que ante esas necesidades tú hagas algo. Aquí dice la palabra: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Les está hablando el Señor Jesucristo. Eso que venga a tu mano, eso hazlo. Y el responder a las necesidades es entender que cuando tú eres el mensaje, tú vas a ir caminando y las señales seguirán a quienes son el mensaje. Nosotros no hacemos citas para ir a liberar endemoniados. ¿Sí me entiendes? Nosotros vamos caminando y en el camino sale alguien y entonces ahí oras por él. ¿Por qué? Porque el mensaje camina y lo que le viene a la mano, eso va haciendo. Me acuerdo una vez estábamos en Cuba y estábamos en una iglesia no muy grande, no sé, a lo mejor una sección como esta nada más, unas 70, 80 personas. Pero allí en esas 70, 80 personas llegó el brujo de toda la región. Entonces la gente, yo no lo conocía. Cuando la gente lo vio, pues la gente se puso así, empezó a temer. Y yo entraron y estaban todos así como orando, y le pregunto al pastor: ¿qué está pasando? Me dice: es que hoy se le ocurrió venir a visitar la iglesia el santero, el brujo, el hechicero de toda esta región.
bueno, ¿verdad? Y uno de los muchachos del equipo misionero empezó a compartir ahí de los Baales y de los profetas de Elías, ¿verdad? Y cuando los están ahí sajando sus cuerpos y están haciendo sus danzas para que cayera fuego, pero no caía nada. Y en eso se levanta esta persona, este hombre en medio de todo, se pone de pie. Y pues yo lo vi, ¿verdad? Yo estaba mero adelante, él estaba mero atrás. Y cuando lo vi, pues se veía ahí un hombre así de color negro, ¿verdad? Profundo el color. Y lo veo hacia atrás y empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar, la gente como que se estremece. Y en ese momento, pues obviamente uno siente, cállalo. Pero sentí lo contrario, ¿verdad? Déjalo que hable. Y empezó a hablar. Y dentro de lo que empieza a hablar, empieza a decir: es que anoche me sentí confundido y la muerte, y me abrazó la muerte, y me quería matar y me quería suicidar. Y en ese momento siento, ahorita es el momento de interrumpir. Y me pongo yo de pie y le empiezo a decir: pues es que tú tienes que entender que Cristo es la vida y que solo en Él. Y total que el hombre se quedó callado y le digo: mira, ven para acá. Pues viene para acá. Cuando viene a donde yo estoy, pues era un tipo como este tamaño, ¿verdad? Estaba viendo así, híjole, y me quedaba viendo unos ojotes así. Le dije: híncate. Entonces ya me quedó al nivel. Y le digo: repite esto después de mí. Y empezó. Este santero empezó a repetir la oración de Cristo. Y en ese momento, ahí en ese lugar, Dios lo liberó. Pero yo no lo fui a buscar. Yo no fui ahí detrás de él, ni me lo esperaba. Pero en ese momento sucedió, y en ese momento ahí hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque tú vas a responder a las necesidades. Necesidades van a venir a tu alrededor, y en ese momento tú las vas a tomar. Aquí nos habla de diferentes tipos: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Van a haber cosas a tu alrededor, ¿sí? Van a haber cosas a tu alrededor a los cuales tú vas a responder. Y el tercer punto de esta primer faceta que está hablando aquí dice: de gracia recibiste, da de gracia. Entonces la primera faceta nos habla de que nosotros somos el mensaje. Cuando entendemos que somos el mensaje, vamos a responder a las necesidades. Y tercero, al ver la necesidad, te vas a dar, te vas a entregar para suplir eso. Me llama mucho la atención, Wayne Myers cuenta una anécdota que a mí me marcó. Y él decía: mira, había un burro que quería ser misionero en el África. Me marcó esa ilustración. Dice: y se juntaron todos los animales de la granja, y vinieron las gallinas, las ratas, los perros, los caballos, las vacas, todos, ¿verdad? Los puercos vinieron, todos los animales de la granja vinieron para ver cómo le iban a hacer para enviar al burro, que tenía una carga, para ir a compartir a los cocodrilos y a los leones. Total, ahí está el comité, ¿verdad? Haciendo todo y cacaraqueando y rebuznando y ladrando, y todo el mundo haciendo lo que tenía que hacer. Cuando dice la gallina: hey, tengo una gran idea. ¿Por qué no hacemos unos sándwiches de huevo con jamón? Los vendemos y sacamos fondos para el viaje del burro. Yo pongo los huevos y que el puerco ponga el jamón. Pues obviamente el puerco de este lado le dice: espérate tantito. Le dice: porque para ti es una ofrendita nada más, pero para mí es una entrega total. ¿Quieren que les traduzca la parábola? ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que eres el mensaje y te vienen necesidades, hay quienes dicen: no, pues una ofrendita de mi tiempo, una ofrendita de mi dinero, una ofrendita de mi santidad, una ofrendita de mi compromiso, una ofrendita nada más. Pero Dios está buscando puercos, gente de entrega total. Perdónenme, ese es el mensaje. Personas de entrega total. Gente que diga: aquí está mi vida,
la doy. Aquí están mis recursos, aquí está mi tiempo, aquí está mi corazón, aquí están mis dones, aquí están mis capacidades, aquí está lo que tengo. Es algo del corazón. Ni siquiera tiene que ver con tiempo, ni siquiera tiene que ver con dinero, ni siquiera tiene que ver con dones, no tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con ser generosos en lo que podemos y tenemos al momento. Primer faceta: ser el mensaje, responder a las necesidades y darte, entregarte. Ahora vamos a entrar a la segunda faceta, pero yo quiero que tú digas conmigo: este mensaje no tiene que ver. A ver, dilo de nuevo: no tiene que ver. Fíjate bien cómo dice aquí, dice: y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No tiene que ver con un tiempo específico en el Señor. Porque hay quienes dicen: es hasta que tome el curso de Epicentro es que ya voy a hacer el mensaje. Es hasta que vaya al retiro de matrimonios, hasta que vaya a aquel curso, hasta que pase por el discipulado, y se ponen un tiempo para servir al Señor, un tiempo para responder a su llamado, un tiempo para responder a las necesidades. Y dicen: no lo puedo hacer ahorita, sino hasta ese entonces. Pero aquí nos habla bien claro y dice: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No tiene que ver esto con un tiempo así específico. No, es hasta que el pastor me invite, hasta que sea de los líderes, hasta que yo pueda hablar y orar así tan bonito. No, fíjate que no tiene que ver con un tiempo. Y luego fíjate, más adelante dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. No tiene que ver tampoco con dones y talentos especiales. Porque hay quienes dicen también y se comparan con otros y dicen: es que aquel, si tú lo vieras cómo lo usa el Señor. Es que aquel, si tú vieras cómo responde a las necesidades. Es que ese tiene una palabra profética. Y te volteas a ver a ti mismo y tú dices: y yo no. Pero aquí no tiene que ver con dones o talentos especiales. No tienes que tener un gran talento. Nada que eso no, este mensaje no tiene que ver con eso. No tiene que ver, como te digo, con un tiempo en el Señor. Y no tiene que ver tampoco con grandes dones o grandes talentos. Tercero que dice: de gracia recibiste, da de gracia. Tampoco tiene que ver, fíjate bien, con pecados anteriores. Aquí dice: de gracia recibiste, da gracia. ¿Por qué? Porque hay quienes les cae el 20 del mensaje, de ser el mensaje, de ser el reino de Dios caminando en la tierra, y se voltean a ver al pasado y dicen: es que yo cometí un error, es que yo tuve un fracaso, es que yo traigo un pecado ahí atorado, ¿verdad? Es que no he podido vencer esto. Es que, y se ponen, como dicen por ahí, el endemoniado es que, ¿verdad? Y sacamos una serie de excusas que no nos permiten. Pero la palabra nos dice ahí en 2 Timoteo 2:4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de tomar por soldado aquel que lo llamó. Habla así el Señor. Si quieres vamos a buscarlo, 2 Timoteo 2:4, porque no te lo dije muy bien que digamos. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y sabes, aquí cuando la palabra usa este término, dice: ninguno que milita se enreda. Enredarse habla de un animal que con su cornamenta se enreda en algún tipo de matorral, y estando ahí enredado no puede avanzar, y viene su predador y se lo come. ¿Por qué? Porque este mensaje no tiene que ver con un tiempo específico, no tiene que ver con dones y talentos especiales, y tampoco tiene que ver con pecados anteriores. Hay quienes no pueden darse de gracia porque están atorados con pecados, con fracasos, como te digo, con decepciones, con rechazos, con faltas de perdón, y no avanzan. Pero este mensaje sí tiene que ver. A ver, di conmigo: sí tiene que ver. Este mensaje sí tiene que ver. Vea Mateo otra vez, Mateo capítulo 10.
Fíjate bien, este mensaje, lo que sí tiene que ver, dice aquí, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sí tiene que ver con disponibilidad. ¿Sabes que la disponibilidad es la mayor de las cosas que tú puedes tener? Es mejor un dispuesto que un talentoso sin disposición. Porque Dios es el que da los talentos y Dios es el que da todo lo que tú necesites, pero donde Dios no se va a meter, ¿sabes dónde es? En hacer que tu corazón sea un corazón dispuesto. Ahí no se va a meter el Señor. Eso es de nosotros. Lo demás es del Señor. Los dones, los talentos, los ministerios, lo que tú quieras, eso es de Dios y eso lo da. Pero la disponibilidad del corazón, eso lo necesitas tener tú. Disponibilidad. Disponibilidad. El decir, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, yo quiero hacer algo. Mira, ¿sabes lo que es disponibilidad? ¿Quieres que te diga lo que es disponibilidad? Adrián, ¿te puedes poner de pie? No sabe ni para qué lo estoy poniendo de pie. No sabe, ¿cómo sabe él si yo voy a hacer algo aquí que no le conviene? Gracias. ¿Te fijas cómo se sentó? Disponibilidad es respondo y luego pienso. Obedezco, no importa lo que sienta. Porque una característica del reino de Dios es la obediencia. Por eso es más importante entender que nosotros respondemos en disponibilidad por la obediencia, no por cómo se ve el panorama. Disponibilidad. Lo siguiente que dice aquí, bueno, leímos y yendo a predicar diciendo en esta tercera faceta, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Lo primero es tener un corazón dispuesto. Tener un corazón dispuesto. Yo me acuerdo una vez fuimos a predicar, me invitaron a predicar allá por Michoacán. Y cuando fuimos a ese lugar, pues nos aventamos, ¿verdad? Y fuimos un grupo de personas, estuvimos ahí y cuando salimos de ahí nos dieron una ofrenda de una caja de fresas. Esa fue toda nuestra ofrenda. Estábamos orando, Señor, ¿cómo vamos a regresar? Pensamos, vendemos las fresas, pues ¿cuánto nos van a dar? No vamos a llegar a casa. Y el mes siguiente con la ofrenda que nos dieron. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un corazón dispuesto, fíjate bien, cuando tú tienes un corazón dispuesto, el que te va a patrocinar es Dios. No es lo que tú ves, no es lo que tú cuentas, es el Señor. Él se va a encargar. ¿Por qué? Porque te digo, Dios tiene todo lo demás. Él tiene los recursos, Él tiene los dones, Él tiene los talentos, Él tiene todo eso. Pero lo que Él no tiene es la disponibilidad de tu corazón. Esa la necesitas tener tú. Es como ¿tú crees que cuando estaba ahí la Trinidad que dijeron, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Tú no crees que Él sabía que Isaías estaba ahí escuchando? Claro que sí. Dios sabía. Él está en todas partes. Él escuchó la oración. Pero ¿Él qué quería? Él quería escuchar de Isaías que Él respondiera
heme aquí, envíame a mí. Y eso marcó la diferencia, eso hizo que hubiera un cambio. Entonces, en esta tercera faceta lo que sí tiene que ver es con disponibilidad. Segundo, dice aquí: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Lo segundo con lo que sí tiene que ver es con creer, es con tener fe. Es con tener fe y tener obediencia. Yo te decía, una de las características del reino es la obediencia. Y déjame te explico cómo es la obediencia. Un día se acercó un joven con su papá y le dijo este muchacho: papá, ¿me compras un carro? Y el papá le respondió: sí, solamente sí. Sacas muy buenas calificaciones, lees tu Biblia y te cortas ese greñero que traes, porque traía así al estilo joven, ¿verdad? Un peinado despeinado. Y se va el muchacho, ¿verdad? Y pasa el tiempo, pasan los meses y llega con el papá. Mira, papá, y le enseña las calificaciones. Puros dieces. Y luego le enseña su Biblia. Mira, papá, la Biblia subrayada, parecía Biblia de predicador. Y le dice el papá: ¿y esas greñas por qué no te las cortaste? Ah, bueno, es que yo leí que el Señor Jesucristo era nazareno, ¿verdad? Y él traía el pelo largo. Ah, le dice el papá, entonces tú debes de entender que él no tenía carro, a donde quiera que andaba, él andaba caminando. Él iba caminando a todos sus compromisos, le dice el papá. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos hacer sacrificios. Queremos ayunar para nosotros tapar el que no diezmemos. Queremos tener una alabanza muy profunda para tapar el hecho de no hacer las cosas como Dios nos les está ordenando. Por eso te estoy diciendo que cuando Samuel ve a Saúl, y tú conoces la historia, ¿verdad? Que Saúl no obedeció en matar a los amalecitas, le dice: mejor es obediencia que sacrificio. Porque esa es la característica del reino de Dios. El sacrificio es la característica de la religiosidad. Y tú no estás llamado a ser un religioso, tú estás llamado a hacer el mensaje. Entonces aquí dice creer, ¿verdad? Lo siguiente es sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, tener fe, tener obediencia, creer en el Señor, creer en lo que Él va a hacer. Tú no tienes todos los resultados, tú no sabes todo lo que va a pasar, pero lo que tú sí puedes hacer es tener esa disponibilidad y hacerlo con fe, con esfuerzo. Dice la palabra que la fe y la paciencia hereda promesas. Tú necesitas fe y un poquito de paciencia. Otra traducción dice: el esfuerzo paciente desata las promesas. ¿Por qué? Porque yo sé que hay cosas que tú anhelas, cosas que tú deseas, cosas que tú dices: pues, ojalá y sucediera de esa manera. Bueno, va a necesitar de esa fe, pero también va a necesitar de un esfuerzo en creer lo que Dios te está hablando. Y al paso del tiempo, simple y sencillamente, se va a dar lo que se tiene que dar. Y tercer punto de esta tercera faceta es: de gracia recibiste, da de gracia. Lo que este mensaje sí tiene que ver es que tú has recibido ya algo de parte de Dios. A veces, como te digo, nosotros nos volteamos a ver a nosotros mismos y decimos: híjole, ¿cómo me falta? Pero yo te voy a decir algo: tú ya tienes algo. De gracia recibiste, da de gracia. Tú ya tienes algo para dar al Señor. Si tú tienes un corazón dispuesto, tú tienes todo lo demás. Dios está detrás respaldando a aquellos que tienen un corazón dispuesto. Yo quisiera terminar aquí, pero yo quisiera hacer un llamado en este lugar, o quizá dos llamados. El primero es para aquellos que digan: yo quiero ser usado por Dios. Porque yo sé que hay muchos que dicen: yo quiero ser usado por Dios, pero a veces como que no sientes que puedes ser usado por Él. Como sientes como que te faltan dones, como que te faltan talentos, sientes como que te falta algo especial. Yo te voy a decir: no te falta nada de eso. Lo único que necesitas tener es un corazón dispuesto. Eso es lo que necesitas tener.
Ese es el primer llamado, si tú quieres ser usado por Dios. Y el segundo llamado es para aquellos que a lo mejor se han enredado con algo del pasado. A lo mejor traes un pecado, un fracaso, un rechazo de alguien, y ya eso, cada vez que tú quieres servir, te bloquea porque te rechazaron y no te permite avanzar. O alguien te marcó con sus palabras diciéndote: es que tú estorbas, tú no vas a servir, tú no tienes suficientes dones, ese tiene mejor dones, tú eres una decepción. A lo mejor te hablaron de esa manera, o a lo mejor tú pecaste y tú a ti mismo te dijiste: es que soy un pecador, soy un vil, no la voy a hacer. Y siempre volteas a ver a ese pecado, a esa situación, a eso anterior que no te permite avanzar, y te marca, y es como una barrera y como un muro que no te deja avanzar. Bueno, ese segundo llamado es para aquellos que la quieran romper en esta mañana. ¿Por qué no hacemos esto? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si tú quieres ser usado por Dios, ahí donde estás, ponte de pie. Si tú quieres ser usado por Dios a otro nivel, ahí donde estás, tú ponte de pie y dile: Señor, aquí está mi corazón de disponibilidad, aquí está mi corazón. Si quieres puedes levantar tus manos y dile: Señor, aquí está mi corazón dispuesto delante de ti. Yo sé que hay cosas que me faltan, yo sé que hay cosas que no tengo, pero lo que sí quiero tener en este día, cuando tú estás pidiendo y cuando el llamado se está haciendo, lo que sí quiero tener, Señor, es un corazón dispuesto delante de ti. Dispuesto, Señor, delante de ti. Ahí donde estás, de todo corazón, dile: dispuesto estoy delante de ti. Y sigue orando ahí mientras estás en tu lugar. Pero si hay alguien aquí que se ha visto obstaculizado por algún pecado, por algún fracaso, por alguna decepción de tu pasado que marcó tu corazón, y cada vez que avanzas hasta la frontera de ser usado por Dios, eso te recuerda que no puedes, yo te voy a decir algo: eso lo vas a cortar hoy en día. Porque el deseo de Dios es que tú lo único que tengas por yugo es su amor, es su presencia, es Cristo, es su nombre. Así que si hay alguien aquí que por algún enredo del pasado sientes que no puede ser usado, ahí también, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Señor, rómpelo en el nombre de Jesús. Rómpelo en el nombre de Jesús. Hay personas aquí que pastores en otros lugares los han coartado, les han dicho que no pueden. Yo te voy a decir algo: eso es una mentira. Con todo respeto, ¿verdad? Pero eso es una mentira. Hay algo que Dios tiene para ti, algo que Dios tiene contigo, que sea roto en el nombre de Jesús cualquier cosa que te ha estorbado. ¿Por qué no vamos más allá? Y si tú eres de los que de alguna forma se han visto estorbados para servir a Dios, ya sea por enredos del pasado o por alguien que te marcó, ¿por qué no sales de tu lugar y vienes al frente? ¿Por qué no entregas eso aquí en el altar? Vamos a hacer de este espacio un altar. Yo sé que es un cemento y una plataforma, pero yo quiero que tú rompas con esa vergüenza, con eso al salir de tu lugar y venir aquí al frente y hacer un pacto, hacer una entrega con el Señor. A mí una vez un pastor me dijo: tú estorbas en la ciudad. Me habló a mi casa para decirme: tú estorbas en la ciudad. Y sabes que me marcó por muchos años, a mí y a mi esposa, hasta que Dios sacó eso. Y ahora me doy cuenta que eso fue una mentira que el mismo diablo usó para detener lo que Dios tenía para mi vida. Así que ya aquí al frente, simplemente ríndete a Dios, ríndete al Señor. Si quieres, levanta tus manos, ríndete a Él diciendo: Señor, aquí está mi vida. Oramos en el nombre de Jesús que tú rompas
cualquier maldición, Señor, que tú rompas cualquier palabra que se habló de mentira, que tú rompas en el nombre de Jesús cualquier fracaso del pasado, Señor. A lo mejor si hubo un fracaso humano y totalmente tú tuviste la culpa, pero ¿sabes qué? Dios ya te ha perdonado, Dios ya ha quitado eso que había en tu pasado, y ahora Él te dice la palabra que Él te escogió y te predestinó desde antes de la fundación del mundo para hacerte su hijo amado, acepto en Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabes qué significa eso? Que la gloria de Dios te corona, que el reino de Dios camina en tu corazón. No hay ninguna diferencia entre tú y el mejor de lo que nosotros pensamos son sus siervos. ¿Por qué? Porque estamos lavados con la misma sangre. Estamos lavados con el mismo Hijo Jesucristo que derramó su sangre para que nosotros podamos tener la libertad en Él y alcanzar el potencial que Dios tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, sea roto. ¿Por qué no pasan los líderes y oramos por quienes están aquí? En el nombre de Jesús, Señor, oramos que tú rompas cualquier palabra que se habló, cualquier cosa que marcó, cualquier decepción, cualquier rechazo, cualquier juicio que se hizo, sea roto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea roto, Señor, cualquier cosa. El juicio que se hizo, Señor, tu palabra dice que ha sido anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Ha sido anulada el acta de decretos que había en contra de nosotros. Si tú no nos acusas, Señor, nadie nos puede acusar. Tú no eres menos. Tú no eres menos. Tú no eres menos. Se ha pagado por ti el mismo precio que se pagó por cualquiera, la misma sangre valiosa y eterna. Oh Padre, en el nombre de Jesús, tú rompe, en este lugar tú rompe. Sea rota cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier decepción, cualquier rechazo, cualquier mentira, Señor, sea alumbrada ante la verdad de tu palabra. Y que haya un viento de libertad y que fluya una brisa, Señor, de libertad en tu espíritu. Fluye en la libertad de Cristo. Mira, levanta tus manos en alto, levanta tus manos en alto, tú que estás aquí al frente. Y fluye diciendo: gracias porque me has hecho libre. Libre de cualquier pecado, libre de cualquier decepción, libre de mis propios errores que he cometido, libre de cualquier mentira que alguien habló contra mí, profiriendo mentira y marcando el corazón. Señor, en el nombre de Jesús. Hay a quienes se les habló y le dijeron: tú nunca vas a poder servir al Señor, te faltan palabras, te falta talento. Yo te voy a decir: eso es una mentira. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, quiero estar donde tú estás, con todo atrás, quiero conocerte tú y yo, y Cristo cara a cara. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo. Vamos a cantar de nuevo esa parte. Lo dejo todo atrás. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo. Cristo cara. Quiero estar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y
Cristo cara a cara. Más de ti, menos. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, rompe cualquier mentira del pasado en el nombre de Jesús. Lo que se ha hablado, lo que se ha proferido en mentira, se ha roto en el nombre de Jesús. Más de ti, menos de mí, y más de ti, menos de mí, y más de ti, y más de ti, Cristo. Vamos, dilo al Señor, más de ti. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú. ¿Sabes que lo que importa es tú y el Señor ahora? Tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Más de ti, menos de mí, y más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Señor, que cualquier cosa que ha estorbado de ser y vivir un mensaje para ti se ha quitado. Desarráigalo, Señor. Tú en este lugar has puesto una corona de libertad. Tú en este lugar nos has marcado con tu gloria, con tu presencia, Señor, y queremos caminar en la libertad que tú tienes para nosotros. Señor, Espíritu Santo, que tu obra es una obra continua, de fondo en los corazones. Amén. Digamos la última vez, así como un pacto. Yo quiero estar donde tú estás. Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Más de ti, menos de mí, y más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Alguien aquí está en Cristo? Si tú estás en Cristo, dale un fuerte aplauso en Él. Nada ni nadie puede marcar tu vida, porque Él ha marcado con su reino en tu corazón. Amén. Señor, gracias. Bendecimos a cada familia, a cada persona aquí representada, a cada familia en este lugar. Señor, que tu presencia que está en nuestros corazones arrebate ese reino y caminemos en ti día con día. Señor, pon tu bendición en nuestras labores. Sabemos que caminamos en tu bendición. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga.